Hola, buenos días chicos. Bueno, nos quedamos en la página 56 de su cuadernillo de trabajo, en el cual vamos a ver los tipos de texto. Para que nosotros podamos saber realizar un ensayo, es necesario identificar primero los tipos de texto. ¿Por qué iniciamos nosotros desde la parte de ver videos y luego de ver videos realizar un ensayo? Bueno, pues porque para que nosotros reactivemos, bueno, en este caso ustedes reactiven sus conocimientos previos. Estos conocimientos previos vienen desde lo que yo estoy analizando hasta lo que voy a decir. Recuerden que es importante para que puedan saber redactar, no escribir como lo estoy pensando, sino como que alguien más lo pueda analizar, lo pueda entender. Entonces, para que puedan realizar una redacción de esta manera, va a ser necesario primero identificar los tipos de texto. Entonces, repito, como nos quedamos en la página antes de esta cuarentena, nos quedamos en la página 56 de su cuadernillo y comenzamos con los tipos de texto que nos dice, los textos son como los seres humanos, se pueden agrupar y clasificar, pero cada uno mantendrá sus diferencias individuales. Hacer una clasificación es una tarea difícil, ya que los criterios de selección son múltiples. Hasta aquí nosotros vamos a subrayar la parte que nos dice selección múltiple, únicamente selección múltiples. Después nos dice, te puedes basar en la extensión. Es decir, basarnos en la extensión es de todo lo que conocemos, no solo especificar la parte en la cual ustedes están viendo, por ejemplo, el video que estábamos viendo de racismo, bueno, que vieron de racismo, no solo esa parte, sino los conocimientos previos que tengo del racismo, qué es lo que me han dicho en la escuela, cuál es la formación que yo llevo, qué es lo que he visto en las noticias, ¿sí? Después de esta parte nos dice en la materia que tratan. Ya habíamos visto la parte de lo cual es delimitar. Ahora que ustedes expusieron, se los dejé en claro que si ustedes iban a hablar de un tema extenso, era necesario delimitar. Es decir, en este caso, si iban a hablar de los deportes, qué tipos de deportes iban a exponer, si únicamente iban a hacer deportes de agua, deportes de pelota, deportes o únicamente el básquetbol. Eso es hablar específicamente de la materia. Después nos dice que es en las fechas en las que han aparecido al público. Es decir, llevamos una cronología. Si voy a hablar de los deportes, quiere decir que voy a hablar desde los griegos, desde Atenas. Un ejemplo, recordemos que de ahí se basa hacia lo que son las Olimpiadas. Y después nos dice en la estructura tipográfica y todo aquello que se te ocurra. Es decir, aquí sí nosotros tomamos nuestros conocimientos. Vamos a hablar ya de nuestra experiencia, como hubo el caso de una persona que expuso de la drogadicción, que bueno, si ustedes estuvieron ahí, recordarán que le dije, es que más bien parece que me viniste a hablar de tu experiencia. De la experiencia propia que tú has, de la experiencia propia. Y me dijo, sí. Bueno, pues para que nosotros podamos hablar de una experiencia, primero es necesario que yo investigue todo lo que les acabo de mencionar y ya al final sí, ¿por qué no? Dar una referencia personal. Después de esta parte nos dice, será interesante que los descubras. En este caso, para sistematizar el estudio de los diferentes tipos de texto, tomaremos en cuenta la temática, la intención del texto y el lenguaje utilizado. Recordemos que nosotros siempre debemos de llevar a cabo un lenguaje formal, un lenguaje que se entienda. Recordemos que tenemos dos tipos de lenguaje, que es el formal y el informal. Les acabo de mencionar formal, bueno, porque recordemos que es el que nos habla con redundancia, con demasiados tecnicismos, y nosotros estamos haciendo crecer nuestro acervo cultural, nuestro acervo lingüístico que nos va a llevar a cabo para que podamos tener un conocimiento amplio. Pero bueno, el lenguaje informal recordemos que es el que hablamos todos los días. El lenguaje informal es en el cual nos entendemos, que no es necesario tener los tecnicismos. Sin embargo, para que yo pueda mostrar
un ensayo, va a ser necesario que esté hablando como se los estoy diciendo para que nos entendamos. Sin embargo, si tiene algún acierto de tecnicismo, ahí sí lo vamos a mencionar. ¿De acuerdo? Entonces de ahí nos vamos a la parte donde tenemos 3 grupos de tipos de texto. 1, que es el periodístico; 2, el de carácter científico; y 3, el literario. Nos dice el primero, el texto periodístico o informático. También volvemos a subrayar esa parte, donde nos dice que el texto periodístico aparece publicado en diarios y en algunas revistas de temas generales. Aquí vamos a subrayar donde dice revistas de temas generales, y vamos a poner también la especificación que nos de temas generales, la especificación que son de temas selectos. De temas selectos, es decir, especificados en lo que voy a hablar, vaya. Después nos dice, la distribución de su contenido se realiza en columnas y su tipografía incluye diversos tipos de letras. Su propósito fundamental es brindar o analizar información actual, verídica, oportuna y de interés social. Es decir, hablar cosas ciertas, no decir situaciones que son impropias o amarillistas. Por eso es única periodístico e informativo. Nos dice que los elementos que constituye el texto periodístico son encabezado, que es el encabezado, el título. Después nos dice que es el avance, adelanto de información que se coloca antes del encabezado. Vamos a regresarnos en la parte donde nos dice encabezado, donde dice título principal o es nuestro tema. Después, en donde dice avance, dice adelanto de información que se coloca antes del encabezado. Es como si fuera un semisubtítulo, y vamos a ponerle así, semisubtítulo. Después nos dice que es el subencabezado, que es el subtítulo, ya como tal. Recordemos que si nosotros vemos un texto periodístico, abrimos el periódico, hasta arriba va a venir nuestro encabezado. Después de esa parte del encabezado, en la siguiente parte van a venir como si fueran unas letras tipográficas, unas letras, no sé, con negritas, tal vez, y es ahí en donde puede ser el semi o un texto que nos introduzca al tema. Después de esto nos viene el subencabezado, que ya es como tal el subtítulo. Nos dice el responsable. No siempre el responsable, y aquí como se los estoy diciendo, como lo tienen anotado en su cuadernillo, no quiere decir que vengan todas estas partes en este orden. Sin embargo, sí tiene que contener esto. El responsable, que es la persona que realizó la investigación; el cuerpo informático, toda la información, valga la redundancia; el grabado, alguna ilustración o alguna fotografía; el pie, que son los datos referentes de la foto. Es decir, si la fotografía que yo estoy colocando nos dice que están hablando del coronavirus en Teoloyucan, bueno, pues ahí voy a poner el nombre del hospital en la parte de abajo en donde se está llevando a cabo esa fotografía. De ahí nos vamos a la siguiente página, que es la página 57 de su libro de su cuadernillo, que nos dice, viene un ejemplo de cómo, de lo que les acabo de mencionar. Vienen las partes. Después nos dice, ahora que conoce las características y elementos de los textos periodísticos, analiza el texto, que es el que nosotros vamos a investigar. Nos dice, aplicando las estrategias de predicción de la lectura. Predicción, le vamos a anotar ahí también que son conocimientos previos. Conocimientos previos, me lo está diciendo el nombre, es lo que yo conozco, lo que sé, lo que me han dicho o lo que tal vez yo haya investigado. Nos dice, determinan el asunto del cual trata para que pueda resolver las preguntas que se presentan. Después, observa que cada uno de los párrafos está numerados para facilitar la localización de datos.
Y bueno, viene el texto que nos dice 2.460 vehículos retirados de la circulación de la circulación en el Distrito Federal por contaminantes. Nos vienen todos los datos tal cual se los acabo de mencionar. Después dice el texto, nos dice el resultado de la primera semana del programa de invierno contra la contaminación, que es en este caso lo que les había mencionado, que es el avance, y nos viene especificado cada uno. ¿Cuál es el párrafo 1, párrafo 2, párrafo 3 y demás? ¿Sale? Lo que nosotros vamos a realizar en esto es en la página 59 de su cuadernillo vienen 8 preguntas. Estas 8 preguntas las vamos a resolver con base en lo que ustedes leyeron de esta noticia. Después de esta parte nos dice, otra de las características que particularizan a los textos periodísticos y que podemos identificar en el texto son, la intención del texto es informar. Aquí va a haber una controversia. ¿Por qué? Pues porque sí pudiera ser un avance, una información positiva o negativa. Vamos a irnos por el lado bueno, vamos a irnos por el lado positivo, en el cual va a ser una situación, informar de manera positiva y veraz. Después nos dice, la secuencia de la información inicia con lo más importante y elemental para llegar a detalles complementarios. El vocabulario empleado es cotidiano, coloquial o mejor conocido entre nosotros como informal. Después nos dice, el texto se dirige a todo tipo de público. Posterior nos dice, a continuación estudiarás otro tipo de texto. Y bueno, en este caso ya sería meternos a lo científico. Única y exclusivamente para el día de hoy en el cuadernillo van a realizar esta parte. Hasta la página 59, resueltas estas 8 preguntas, y en cuanto las tengan voy a necesitar que le tomen fotografía y me lo vuelvan a enviar nuevamente al correo electrónico, y así me voy a ver como una youtuber tal cual, chicos. En la caja de descripción les anoto nuevamente el correo electrónico, tienen el número telefónico para que nos podamos contactar vía WhatsApp. Les pido estén atentos a esto porque les voy a ir explicando estos procesos para que regresando a clases nosotros podamos realizar ya los ensayos tal cual deben de ser. Recuerden una vez más que yo les tengo que entregar un material de trabajo que es precisamente el de exposición, perdón, me fue la palabra, ay Dios. El de los ensayos, el que puedan redactar un ensayo, perdón, disculpen tanto tiempo muerto, pero bueno. Entonces, para que ustedes ya sepan, ya regresando a clases, nosotros ya tuvimos que haber visto esto, ya tenemos que haber terminado el cuadernillo para cuando nosotros regresemos. Única y exclusivamente nos dedicamos a realizar y redactar ensayos. Cualquier duda, les repito, háganmela saber, y ya no se resuelven dudas vía correo electrónico. Ya saben que no les contesto el teléfono por llamada, únicamente a través del WhatsApp que nosotros tenemos. Entonces, también cualquier situación, chicos, que inviten a sus compañeros que están en su grupo, que en este caso es el 201 y el 202, para que si no tienen si no tienen WhatsApp, si no están agregados, bueno, pues vean la clase. Si es necesario que les especifique otra situación, háganmelo también saber. No creo que haya mucha complejidad en este tipo de textos, que son los textos periodísticos. Es una actividad muy rápida que mientras estamos hablando, ustedes ya lo terminaron. Y creo que nada más es necesario estar al pendiente. El próximo es para los textos científicos y así nos vemos. Por favor, chicos. Nos vemos y que estén bien. Hasta luego.